Un sistema de estudio propio para construir. ¿Cómo estudiar? Recordamos técnicas y estrategias de estudio. Esta actividad tiene como finalidad acompañarte como estudiante universitario desde la Dirección de Orientación Educativa, que depende de la Secretaría Académica de la Universidad. Como servicio al estudiante, a partir de los videos anteriores, te propusimos pensar qué conoces de vos al momento de estudiar para definir y fortalecer tus hábitos de estudio. Te presentamos algunos aspectos para favorecer la adquisición de un buen hábito de estudio y compartimos la importancia de la organización del tiempo, la preparación del lugar y los materiales para estudiar, como así también el aprovechamiento de las clases, la importancia de la toma de apuntes, el estudio con otros y la preparación para los exámenes. En este video te proponemos repasar algunas técnicas y estrategias de estudio que seguro conoces y usaste en el secundario o en otro espacio de formación. ¿Cómo estudiar? Una pregunta sencilla de formular, pero con una respuesta compleja para dar. Para poder ayudarte a responder esta pregunta, pensamos que es preciso tomarte un tiempo para identificar las técnicas y estrategias para el estudio, como quien tiene que dar un paso detrás del otro para aprender a caminar. En este video veremos niveles de lectura, selección de ideas principales, notas marginales, resumen y síntesis. Las técnicas y estrategias para el estudio son pautas que te permiten conseguir un mayor rendimiento en tus estudios. Muestran los instrumentos y las actitudes a adoptar para conseguir la meta propuesta. Iniciar una carrera universitaria es tu elección y seguramente la has incluido en tu proyecto de vida. En este punto ya no solo es importante aprobar, sino también buscar y adquirir nuevos conocimientos. Por eso, alcanzar un método efectivo de aprendizaje será crucial para que logres adquirir estos conocimientos, descubrir tus inquietudes profesionales y desarrollarlas en tu ocupación a futuro. Para adquirir un hábito de estudio que esté a tu favor, es fundamental incorporar habilidades que con el tiempo las harás de manera automática y eficiente. Las ventajas de lograr un buen hábito de estudio son mejorar tu rendimiento como estudiante, aumentar tu autoconfianza y sobre todo, que no es poco, bajar el nivel de estrés que podés experimentar no solo cuando vas a rendir, sino cuando estudias. Preparas los exámenes siendo muchas veces el mayor obstáculo a confrontar. Por eso, identificar y utilizar a conciencia las técnicas y estrategias para el estudio, tales como leer, subrayar, resumir, sintetizar, realizar preguntas, te favorecerán al momento de estudiar y aprender nuevos conocimientos, como así también sentirte con más seguridad en tu trayectoria como estudiante. Son guías que hay que seguir. El objetivo es aprender, pero también disfrutar del estudio. La lectura es una de las actividades más importantes que desarrolla el estudiante en la universidad. Es una actividad que requiere altas dosis de atención, interés, concentración y comprensión. Si no utilizas una estrategia de lectura, es muy probable que aunque leas muchas veces un texto, no lo comprendas, no aprendas, y los resultados seguramente serán negativos en los exámenes. La lectura superficial no es una buena aliada para comprender y asimilar el contenido. Te proponemos una técnica paso a paso para aprender a leer un texto. El primer momento, una prelectura o lectura rápida. En esta fase se lee superficialmente el texto. Es un recorrido general y global. Este es el momento para que prestes atención a los títulos, subtítulos, palabras resaltadas, figuras, dibujos, gráficos, etc. Es como hojear de manera rápida para saber de qué se trata. El segundo momento es ya una lectura analítica. Esta etapa necesita de tu disposición activa, que puedas distinguir cuál es la información de mayor importancia, las opiniones, los hechos que describe el material. En esta etapa de la lectura podés acompañar con el subrayado y la toma de apuntes. Para identificar las ideas importantes, podés tener en cuenta los párrafos introductorios, los párrafos de resumen,
por lo que expresiones como en resumen, en conclusión y por último te pueden dar una pista. El tercer momento, una postlectura. Para completar el aprendizaje es necesario controlar y reorganizar los apuntes. Para esto pueden elaborarse mapas conceptuales, síntesis y resúmenes. Para que la lectura se convierta en un proceso de estudio, hay que sumarle otras acciones para que comprendas y memorices lo leído. Una seguramente conocida y muy usada por vos es el subrayado. Tal vez te ha pasado que cuando terminás de subrayar un texto te das cuenta que está todo subrayado. Entonces, ¿todo es importante? No. Que sea nuevo no quiere decir que todo es importante en un texto. Este es un error muy común, subrayar párrafos enteros. Si esto sucedió, quiere decir que no cumplió el objetivo de identificar cuáles son las ideas principales. Esta acción es lo más importante para el aprendizaje. Para poder entrenar el subrayado, pregúntate, ¿cuándo es importante? El trabajo de subrayado y de anotación de un texto no está separado de la lectura, al contrario, las desarrollás simultáneamente. Una vez comprendido lo que se leyó, resulta más sencillo separar las frases del texto que mejor lo sintetizan. Subrayarlas y luego transcribirlas te permiten ir dándole forma de apuntes. Otras preguntas vinculadas al subrayado es ¿cuánto y qué? El subrayado es útil cuando se selecciona una cantidad reducida de información del texto, aproximadamente el 25%, dependiendo de cuánto te resulte familiar el contenido que estás leyendo. La dificultad más común es la elección de los elementos a resaltar, el qué subrayar. Te resultará útil prestar atención e identificar conceptos, definiciones, características, ejemplos, etc. En este punto puede ser beneficioso realizar preguntas sobre la temática y buscar en el texto las respuestas. Seguramente eso será lo importante a recuperar en tus apuntes. ¿Cómo subrayar? Aunque parezca obvio, no está de más decirlo. Resulta muy útil subrayar con diversos colores para subdividir el texto, diferenciando conceptos, ejemplos, etc. Además, pueden realizarse otras acciones sobre el texto: agregar notas al margen, escribir comentarios con palabras propias, utilizar flechas para relacionar conceptos, marcar con signos de interrogación o exclamación para ubicar visualmente ciertos conceptos en el texto. Para profundizar en las técnicas para el estudio, te proponemos textos vinculados a una facultad de acuerdo a las áreas del conocimiento, para practicar y ejemplificar cómo identificar las ideas principales. En un primer momento el texto está en un mismo color y en un segundo momento lo verás con partes resaltadas en otro color. Esas serían las posibles ideas principales del texto. La práctica te servirá para agilizar la comprensión de los materiales. Los textos que te proponemos según la facultad en donde cursás son: para Ciencias Económicas, un texto vinculado al económico administrativo que se titula La empresa y su entorno, la empresa y los sistemas empresarios. Para Humanidades y Ciencias Sociales, un texto vinculado al humanístico social titulado La intervención profesional como objeto de conocimiento. Para Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, un texto vinculado a las ciencias exactas titulado Bioelementos o elementos biogenéticos. Para Ingeniería, un texto vinculado a las ciencias básicas titulado Movimiento ondulatorio. Y para Ciencias Jurídicas, un texto vinculado al derecho titulado Noción del derecho en Roma. Vos podés detenerte poniendo pausa en el video para leer el texto según tu interés y el que esté más vinculado a tu facultad. Recordá que en un primer momento el texto está todo en un mismo color. Lee ese primero y trata de apuntar en una hoja qué ideas, frases seleccionarías de ese texto. Luego podrás avanzar poniendo play y verás resaltado en otro color lo que consideramos son las ideas principales de ese texto. Compará con lo que vos hiciste y revisá que estuvo bien
y que quizás no era tan significativo, cuánto resaltaste, etc. Como te mencionamos, este texto lo seleccionamos para estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y se titula La empresa y su entorno, la empresa y los sistemas empresarios. En este texto titulado La empresa y su entorno, la empresa y los sistemas empresarios, si lees lo resaltado te resonarán conceptos e ideas principales del texto. Escucha, las empresas son organizaciones sociales, empresa privada, creen riquezas, obtención de beneficios, organizados con el fin de producir bienes o rendir beneficios, explotación, unidad técnica de producción, sociedad, unidad jurídica que regula relaciones, negocio, actividad, persiguen una ganancia, unidad física, desarrolla la actividad económica. Este texto lo seleccionamos para estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Se titula La intervención profesional como objeto de conocimiento. En este momento esperamos puedas comparar lo que subrayaste como ideas principales y las que marcamos en color rojo en el texto La intervención profesional como objeto de conocimiento. El texto Bioelementos o Elementos Biogenéticos lo seleccionamos para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Ensayar, subrayar las ideas principales. En este texto sobre bioelementos o elementos biogenéticos, resaltamos con rojo los conceptos e ideas centrales. Ahora ya podés compararlo con lo que vos subrayaste. Continuemos ejercitando el subrayado de ideas principales, con este texto sobre movimiento ondulatorio elegido para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Ahora podés probar cómo te fue con la técnica de subrayar ideas principales en el texto movimiento ondulatorio. Recordá comparar lo que hiciste con las palabras resaltadas en color rojo. Este texto lo seleccionamos para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Se titula Noción del derecho en Roma. Como te mencionamos, en este texto sobre la noción del derecho en Roma, seleccionamos las ideas principales en rojo. Esperamos hayas podido hacer el ejercicio de identificarlas y ahora las compares con las marcadas acá. Una vez que leíste el texto y pudiste subrayar las ideas principales, podés utilizar otra técnica, las notas marginales. Ayudan a registrar ideas que se te ocurren cuando lees, podés hacer relaciones con otros textos y autores usando signos de exclamación, códigos propios, etc. Te facilita comprender mejor, reflexionar y expresar los contenidos del texto con tus propias palabras. Además, podés seleccionar la información, reelaborar una idea, reorganizarla y sobre todo mantenerte activo y atento al texto que leas. ¿En qué consiste? Podés fijar alguno de los elementos del texto más tus opiniones y los comentarios que te resulten útiles. Conviene que utilices palabras que sean más fáciles para vos de comprender que las que aparecen en el libro. ¿Para qué sirve? Para armar una nueva estructura de la información que te resulte más cómoda. Ten en cuenta que es importante aclarar todas las dudas que te surjan, consultando al profesor, diccionarios, enciclopedias, libros de texto, etc. ¿Cómo se hacen las notas marginales? Primero tenés que leer párrafo por párrafo e ir respondiendo algunas preguntas como ¿cuál es la idea que se desarrolla en el texto? ¿Qué es lo fundamental que se quiere transmitir? Escribí las respuestas en el margen de cada párrafo o aparte en un cuaderno. Podés utilizar palabras clave centrales del párrafo texto. Lo importante es registrar las relaciones entre las palabras clave en las mismas anotaciones que se realizan, para que con el paso del tiempo siga teniendo coherencia y sentido para vos. Otra opción son los apuntes por pequeñas frases, haciendo referencia a la idea principal. Estos tipos de apunte son los mejores, ya que se utilizan en el estudio cuando ha pasado cierto tiempo de haberlo hecho. También los apuntes pueden organizarse como verdaderos resúmenes del texto de partida. En este caso, se puede obtener un texto completo, pero más breve que el texto de partida.
De esta manera irás logrando una selección de información y un ejercicio de síntesis. Los apuntes junto al subrayado son el paso previo y fundamental como antesala a la elaboración de tus resúmenes, síntesis, esquemas y cuadros como recursos para el estudio y memorización de la temática que el texto te propone. En el secundario, seguramente, el resumen ha sido la técnica más usada. Esta técnica para el estudio te permite reducir un texto de tal modo que solo estén presentes las ideas más importantes del tema. El resumen se caracteriza por componerse de fragmentos del texto original. ¿Cómo resumir? Leer atentamente el título y el texto, separar los párrafos con corchetes, subrayar las ideas principales, transcribir solo lo subrayado, cuidando que resulte un párrafo coherente y, por último, usar conectores para entrelazar las ideas principales. Cuidado, en el resumen no debes alterar el orden de los párrafos, van en el mismo orden que aparecen en el texto. No debes emitir opiniones o valoraciones personales sobre el texto. Tampoco cambiar el sentido de las ideas principales, ni enumerar las ideas de manera desconectada. A modo de síntesis, recordemos las técnicas de estudio que repasamos para llegar al resumen. Primero, la lectura del texto con sus distintos niveles, lectura rápida, lectura analítica y postlectura. Segundo, identificar las ideas principales del texto usando el subrayado. Lo vimos en los textos modelos que te propusimos. Y tercero, incorpora al texto notas marginales que consideres colaboran en la comprensión del texto. Si pudiste realizar cada una de estas acciones sobre el texto, ya te encontrás en condiciones de realizar el resumen. Estamos finalizando esta primera parte sobre técnicas y estrategias de estudio. Este es el momento de presentar la síntesis. Consiste en captar las ideas principales de un texto, al igual que el resumen, pero las podés ordenar según tu criterio personal y expresarla usando un estilo propio y particular. ¿En qué se diferencia el resumen? La síntesis contempla la posibilidad de expresar tu juicio y crítica sobre el texto, da cuenta de una toma de posición frente al tema, te permite relacionar el tema del texto con conocimientos previos, podés ordenar las ideas sin ajustarte estrictamente al texto. En definitiva, la síntesis te desafía y propone que tengas una actitud creadora sobre el texto. Mariela Monasterolo, Carla Antola y Gabriela Buczynski somos quienes te acompañamos desde la Dirección de Orientación Educativa. Gracias por escucharnos y te esperamos con el próximo y último video de un sistema de estudio propio para construir. ¿Cómo estudiar? Recordamos técnicas y estrategias de estudio, parte 2, donde repasaremos otras técnicas de estudio, mapa conceptual, cuadros comparativos de doble entrada, sinóptico, también la importancia del repaso y la memorización de los temas estudiados. Contestamos tus consultas por Facebook, DOE UNP SJB. Email en Comodoro Rivadavia, doeunp@unpata.edu.ar. En sede Trelew, danilaudakiola@tw.unp.edu.ar. Publicamos otros materiales en www.unp.edu.ar/DOE. Cuando pase la cuarentena, te esperamos en la universidad.